presentar a esta gran mujer de Dios. Su carisma, su atención a la casa, siempre atenta para servir, con un ministerio muy poderoso. Creo que lo que ella maneja en el mensaje es muy difícil de ver en este tiempo. Laura Aquino, ven, hija. Dios te use en una forma muy especial. Hola. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Si ese aplauso es para mí, está bien. Si es para Dios, déselo mucho más fuerte. Es para mí un honor estar en este lugar, tener a todos ustedes aquí presentes. Gracias al pastor por darme la oportunidad de compartir su palabra. Todos los invitados sean bienvenidos a Casa de Gloria y Restauración. Es para mí un honor. En este día, ¿cuántos están contentos y cuántos creen que Dios preparó este día para nosotros, para los que estamos aquí? Este es el día que el Señor ha preparado. Este es el día que Dios determinó para hoy llevarlo a una nueva dimensión de fe, a una nueva dimensión de gloria, a grandes cosas que Dios quiere hacer con todos nosotros. Le damos gracias al Señor. Y quisiera, por favor, así como estamos de pie todos, si abrimos nuestra Biblia en Lucas 7, por favor. Los que no tienen Biblia pueden acercarse a alguien que la tenga. Cuando todos la tengan, me dicen un amén. Y significa que todos estamos de acuerdo. Amén. Lucas 7, versículo 1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Señor, eres tú glorificado en esta noche, Padre. Que esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, llegue a nuestro corazón, cumpla su propósito por el cual ella hoy es lanzada a todos los que están en este lugar. Que sea palabra que venga de ti y no palabra de hombre, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden tomar asiento. Muchos hemos escuchado hablar de la fe. Todos tenemos ese conocimiento en nuestra mente de lo que es fe. Y unas personas pueden decir o podemos pensar que fe es creer confiadamente, que fe es firmeza, es certeza, es convicción de que recibiré algo que estoy esperando. Hasta ahí la fe es correcto. Yo empezaba a buscar qué significa fe. Y empecé a entender muchas cosas, porque a mí me llama la atención cómo Jesús se maravilla de la fe de un centurión. Me encanta esa parte cuando la Biblia dice Jesús se maravilló. Y yo buscaba lo que significa fe en un término que quizás es difícil de entender para nosotros por la cultura diferente que tenemos, pero
La fe, si ustedes la buscan en hebreo, dice que es emuná. Esa fe, emuná, se transfiere, o sea, ¿cómo es la palabra? Se traduce en firmeza. Cuando yo entiendo qué es firmeza y busco cuándo aparece por primera vez en la Biblia la palabra firmeza, dice que es en Éxodo 17:12. El versículo, voy a leer casi la última parte. Así hubo en sus manos firmeza, emuná, hasta que el sol se puso. Voy a abrir un paréntesis. Estaba el pueblo de Israel, para los que quizás no saben, saliendo de Egipto, y resulta que viene un pueblo llamado el pueblo de Amalek a atacar al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que se fueron a la pelea, que estaban guerreando y que cuando Moisés bajaba su mano, porque ya era anciano y se cansaba, el pueblo de Amalek prevalecía. Pero cuando Aarón y Hur levantan las manos de Moisés, entonces ellos se dieron cuenta que empezó a prevalecer el pueblo de Israel. La iglesia necesita gente que levante las manos de los líderes. Las empresas necesitan gente que levanten las manos de sus jefes cuando tienen situaciones difíciles. Estamos en un tiempo en el que nadie quiere levantarle las manos. ¿Sabe qué? Esa fe se traduce como firmeza. Eso implica que cuando yo tengo fe y yo le levanto las manos a alguien, a ese líder que está puesto, a ese pastor, a ese jefe, a esa persona, yo demuestro que tengo fe. No puedo decir que yo tengo fe y veo situaciones difíciles en la iglesia, en la casa, en mi trabajo, y que yo no soy capaz de levantarle la mano al que está ahí. Esa misma fe me permite sostener las manos de mi líder con firmeza, y eso me dice que yo sigo creyendo. Cuando sigo buscando más profundo a dónde me lleva Emuná, y es Amán, como Amán, no Amán el otro, no. Entonces dice que Amán es creer, pero también es criar. Cuando yo busco cuándo aparece en la Biblia la primera vez esta palabra, dice que es en Génesis 15:6. Y creyó Amán a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Está hablando de Abraham. Muchos conocemos, y Abraham es llamado el padre de la fe. Y Abraham creyó, y empiezo a entender por qué es criar. Dice que es tomarse de la diestra de alguien, dejarse guiar. En conclusión, hacer la voluntad de Dios y no la mía. Abraham se dejó guiar por Dios, porque Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, haré de ti una nación grande, yo te engrandeceré, te multiplicaré en gran manera, serás padre de muchedumbres de gente. Y Abraham lo que hizo es dejarse guiar por Dios. En este tiempo, las personas que tenemos fe, debemos dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por esa persona que Dios ha puesto también por encima de nosotros. Muchas veces nosotros no nos gusta, no queremos dejarnos guiar por nadie, no queremos dejarnos guiar por el jefe, no queremos dejarnos guiar por el esposo, no queremos dejarnos guiar del pastor, no queremos dejarnos guiar de nadie, porque a nosotros como que no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos guíen, no nos gusta sujetarnos, porque tomarse de la mano de alguien es sujetarse y dejar que esa persona me guíe. Yo me sujeto, yo me agarro con firmeza y yo camino y me dejo guiar por Dios. Es difícil sujetarse en este tiempo. A las mujeres, miren, es tan complicado dejarse guiar por el esposo. Y saben que yo he entendido algo. Nadie se va a dejar guiar por alguien que no respeta, por alguien que no ama. Aman, dice aquí. Nadie se va a dejar guiar
por alguien a que usted no siente ese respeto, esa admiración, ese amor. Cuando se pierde el respeto en el hogar, entonces usted ya no quiere dejarse guiar, usted quiere hacer lo que usted le da la gana. Y ahí, no sé dónde está nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque si fe es dejarme guiar y yo hago la voluntad del Padre y no la mía, cuando yo no me sujeto, estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios. Y continúo buscando, indagando. Y fe en griego significa, bueno, no significa, es pistis. Y significa confiar. Y traducido al latín es confianza. Tampoco nadie se va a dejar guiar por alguien que no le brinda confianza. Usted no se va a dejar guiar por alguien que le diga, no, ¿sabes qué? Ven, sígueme. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Yo no te conozco. ¿Quién tú eres? Cuando las personas se guían a Jesús, yo digo, es que Jesús inspiraba esa confianza en la gente, que él no tenía muchas veces que decirle, sígueme. Había gente que después que recibía su milagro, seguía a Jesús. Y hubo gente también que Jesús llamó y le dijo, deja todo y sígueme. Y ellos se agarraron de la mano de Jesús, en un sentido literal. Se agarraron de la mano de Jesús y empezaron a seguirlo. Y ahí se empezaron a formar los discípulos de Jesús. Y llega Jesús. Y ahora sí nos vamos a la historia, a la de Lucas. Esta historia es poderosa. Mire, yo personalmente, después que yo he estado leyendo, la primera vez que yo leí del centurión a mí me marcó, pero después que he estado leyendo todo esto, y como decimos, me batió el coco. Sí, me batió el coco a mí, me rompió. Y dice que cuando él entra, después que había hablado, él estaba predicando, evangelizando, hablando la palabra del Señor, y estaba hablando de los 2 cimientos, si usted lee anterior, y empieza él a decir tantas cosas ahí, y habla de dónde tiene que estar puesta, perdón, dónde tiene que estar puesta la fe en un sentido del cristiano, de la persona, donde uno tiene que edificar su casa, donde es que uno tiene que asentarse. Entonces dice que él entra a Capernaum. Yo buscaba qué significa Capernaum. Y entre tanto que busqué y habían tantos significados y tantas cosas, me llamó la atención 2 cosas. Decía uno que era pueblo de Nahum. Pueblo de Nahum, de uno de los profetas menores, que él parece que él dicen, no sé, que se había sentado el profeta en ese lugar, y que significa aldea de consolación. Pero yo pienso que cuando dice aldea de consolación, es que ahí la gente era consolada, pero esa gente, aunque Jesús hacía muchos milagros ahí y le gustaba estar por ahí, entre tanto que leí dicen que no todos se arrepintieron. Por eso creo que Jesús se maravilló cuando entró en Capernaum y encontró este centurión. ¿Qué es un centurión? Dice que centurión es el máximo representante de una centuria. Una centuria es una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 hombres o 100 soldados. Este centurión tenía facultades administrativas y directivas, o sea, él administraba todo, él mandaba. Y dice que él oyó hablar de Jesús. Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces estaba el centurión y oyó hablar de Jesús. Cuando él se dio cuenta que Jesús estaba en el lugar y él tenía un criado, un esclavo enfermo, él dijo, yo tengo que arrebatar, yo tengo que alcanzar, yo tengo que desatar ese milagro que mi siervo necesita. Y la fe del centurión es terrible. Él dice que no fue, que mandó a unos ancianos. Esto me gusta, porque cuando él envía a los ancianos, él no envía a cualquier persona, él envía a gente sabia, él envía a gente con experiencia,
Él envía a gente que sabe de palabra, gente que está en el templo, que está en la sinagoga. Y lo mejor es que esa gente habla bien del centurión. En este tiempo nosotros necesitamos reunirnos con gente que hable bien de nosotros. Nosotros necesitamos, la iglesia necesita ancianos que oren por este lugar. Que es que debemos levantar ancianos en la iglesia porque ellos tienen sabiduría. El centurión era tan pila, tan inteligente que él no fue, él mandó a los ancianos. Él sabía dónde es que estaba la sabiduría. Él dijo, no, si yo voy, quizás digo algo que no es. Porque a veces decimos tantas cosas. Él dijo, no, yo voy a mandar a los que son. Mandó a los ancianos. Él era pila. El centurión era pila. Y manda a los ancianos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Aquí viene una parte buena. Yo no sé, yo los veo concentrados, pero yo no veo que están tomando nota. Permiso. La parte buena es que estos ancianos eran intercesores. ¿Sabe por qué? Lea usted el versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Ellos fueron prontos. Ellos no estaban ahí durmiendo. Esperemos que caiga el sol. Vamos a ver qué pasa. Vamos a orar a ver si Dios me confirma, me vuelve a reconfirmar y otra vez me vuelve a... Ellos fueron prontos, solicitud. Ellos fueron rápidos. Y empezaron a interceder por él. ¿Sabe por qué me di cuenta que empezaron a interceder? Porque les dijo, es digno que le concedas esto. Cuando usted está orando por otra persona, usted empieza a clamar por esa persona. Usted empieza a rogar a Dios por esa persona. Es digno. ¿Usted sabe qué es una persona digna? Alguien que es merecedor. Cuando empiezo yo a darme cuenta de que estos intercesores, estos ancianos, eran gente que verdaderamente tenían a Dios, yo empiezo a pensar, ¿de qué está rodeada la iglesia en este tiempo? ¿Dónde están los intercesores? ¿Dónde está la gente que tiene esa sabiduría que viene de Dios? Y el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice la palabra. Y yo empiezo a notar que muchas veces nos rodeamos de gente, como ustedes lo van a ver más abajo, como los amigos de él. Necesitamos gente a nuestro alrededor, que aunque nosotros fallemos, porque no somos perfectos, la gente cree que el que está en la iglesia es perfecto, la gente cree que aquí en la iglesia no pasa nada, que todo es bonito, que todo es gloria a Dios, aleluya, y aquí estamos todos felices. No, aquí pasa de todo. Así como en la calle, porque es que de la calle viene la gente aquí a ser sanada, a ser curada, a ser restaurada. Y necesitamos gente que hable bien de nosotros, como esos ancianos. Porque no podemos estar en la casa del Señor, donde hay tanta cosa que se ve. Y por eso es que, miren, cuando yo entendí que hay que cuidar mucho con quién usted habla, cuál es su círculo, yo empecé a alejarme de tanta... Yo no llamo a nadie, como dice el pastor. Yo no hablo con nadie. Yo soy alegre, yo soy divertida, yo me río. Bueno, hasta eso tengo que dejar. Y yo soy así, pero yo no llamo a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí claramente que yo tengo que rodearme de gente que sea mayor a mí. Mire, yo tengo una hermana en Ecuador y ella es mucho mayor. Y cuando yo tengo una duda, yo la llamo a ella. Y me da muchos consejos sabios. ¿Sabe por qué? Porque en la sabiduría que viene de Dios también se adquiere con la experiencia. Rodearse de gente que no tiene esa experiencia, esa madurez espiritual, no nos va a llevar a ningún lado, sino que nos va a hacer menguar nuestra fe. Por eso es que la fe, cuando viene por el oír, la pregunta es ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Estamos escuchando gente de Dios? ¿Estamos escuchando gente espiritual? ¿Estamos escuchando gente que nos edifica? ¿O estamos escuchando gente que nos más viene con chisme? ¿Qué es lo que escuchamos? Este centurión era pilas. Él sí sabía cuál era la fuente correcta. Y continuamos más abajo. El centurión
se preocupó por edificar una casa para el pueblo de Israel. El centurión se preocupó, fue pronto, solícito, edificó una sinagoga. Miren, nosotros podemos pensar que quizás no somos salvos por obra, eso es cierto, la palabra lo dice, y podemos pensar que nada alcanzamos cuando hacemos cosas buenas, porque la gente dice, a mí de qué me sirve hacer cosas buenas si la gente es mala conmigo y a mí no me devuelven nada, y yo no tengo tiempo para ser bueno con nadie porque yo ya me cansé de eso. Yo he escuchado a mucha gente decirlo, pero ¿saben que hay un principio que nosotros nos olvidamos? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El centurión sembró, edificó una sinagoga, y cuando él necesitaba un milagro de parte de Jesús, los ancianos fueron los primeros en ir corriendo. Fueron los primeros, porque sabía que el centurión, yo pienso, pues es que el centurión era terrible. Mire, el centurión, yo me imagino que mientras construía, trasládese a la película ya. Mientras estaban construyendo la sinagoga, yo me imagino al centurión escuchando hablar a los ancianos. Ay, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, nos sacó de Egipto con brazo extendido. Ese Dios poderoso en batalla, ese Dios fuerte, es ese Dios que está con nosotros. No importa que ahorita estemos aquí rodeados de estos romanos, pero es que Dios está con nosotros. Dios es fuerte, Dios puede, Dios está aquí, Dios no me va a dejar, no me va a desamparar. Yo me imagino a ese centurión escuchando todo el día mientras construían esa sinagoga. Alabado sea Dios, aleluya, tenemos sinagoga, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a ayunar, vamos a estar aquí metidos con Dios. Y el centurión escuchando. Ay, es que tanto escuchar, ese centurión se le activó la fe rapidito. Es imposible estar escuchando la palabra de Dios y no avivar esa fe. Es imposible estar escuchando la palabra de Dios y estar como muertos. Es imposible. Porque cuando usted escucha a Dios, escucha hablar de Dios, escucha las maravillas que Dios hace, por eso tenemos que testificar del Señor, hablarle a otro de las maravillas que Dios hace con nosotros. Él mostró interés. Y aquí viene la parte que yo le digo de los amigos. Dice que él envió a unos amigos cuando Jesús venía, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Usted está viendo lo que están diciendo los amigos ahí. Cuando el centurión envía a los amigos, le da ese poder para que hablen en nombre de él y le dice, no te molestes, no soy digno. Pero ese mismo poder se lo dio a los ancianos cuando los envió, pero los ancianos dijeron todo lo contrario. Los ancianos dijeron, es digno de que tú le concedas esto. Es digno de que tú le concedas esto. O sea, es el merecedor. La gente espiritual va a decir cosas buenas de ti. La gente espiritual va a hablar bien de ti, aunque tú seas humano, falles, te equivoques. La gente carnal no va a decir nada bueno de ti. Por eso es que las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu y no podemos andar con gente carnal. Tenemos que juntarnos más con gente espiritual. Los amigos le dijeron a Jesús, mira, no soy digno de que entres en mi casa, pero los ancianos arriba ya le habían dicho a Jesús, es digno, este es digno. Hazle, cúmplele. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Cuáles son nuestros amigos? Y estoy hablando de fe. Todos tenemos fe, pero tenemos que entender cómo podemos nosotros desatar milagros, cómo podemos nosotros recibir de parte de Dios, porque esa fe sin obra es muerta. ¿Cómo actuamos? Y la mejor parte viene cuando Él le dice, porque también yo soy hombre puesto
bajo autoridad. Más arriba voy a irme, disculpen. Por lo que no tuve ni aún por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Todos sabemos que la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra es poder, la palabra es Cristo, la palabra es verdad. Eso es la palabra. La palabra nos da libertad. Cuando yo empiezo a entender que lo que el centurión quería era desatar la palabra, así como él la había desatado a sus súbditos, enviándolos, y él lo que quería era que Jesús soltara la palabra o sea, lo que el centurión quería en ese momento era que saliera el poder de Cristo para recibir el milagro de ese siervo que él tenía enfermo. Era necesario entender para los demás todo lo que era fe, todo lo que era Jesús, pero en cambio para este centurión era sencillo de entender, porque él le dice: yo soy hombre puesto bajo autoridad. La autoridad dice que es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a una persona o a un grupo de personas que están subordinadas. Y eso es lo que dice la gente. Pero en el reino todo es diferente y es como al revés, porque en el reino los últimos son los primeros. Entonces, cuando usted busca qué es autoridad y es esa facultad, el centurión entiende como en la mente del reino. Y él dice: no, yo no soy hombre sobre autoridad. Porque la autoridad, la gente piensa que es sobre. Él le dice: yo soy hombre bajo autoridad, así como tú. Él entendía que Jesús estaba sujeto a la autoridad de Dios. Él entendía que a Jesús se le fueron sujetadas todas las cosas, todo principado, toda potestad, todo lo que está en la tierra se le fue sujetado a Dios. Él entendía claramente cuál era el código de autoridad. Muchas veces nosotros no recibimos porque es que no entendemos nada. El poder en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece 118 veces. Es dinamis, la capacidad para hacer o llevar a cabo determinada función, ya sea en el campo político, físico o espiritual. El centurión sabía lo que era. El centurión estaba claro que lo que él quería desatar era ese dinami, ese poder. Lo que él quería desatar era ese milagro. Él estaba más claro que todos, incluso que muchos de nosotros, muchas veces, en determinadas ocasiones, que a veces como que nosotros nos olvidamos. La fe nos hace ser humildes. Cuando usted ve gente en la iglesia que dice que tiene fe, pero son altivos, bueno, yo no entiendo dónde está esa fe. Porque, bueno, no sé para dónde se fue la fe, pero gente en la iglesia altiva. Gente que dice: no, es que yo mando aquí, yo soy el líder. Aquí se hace lo que yo digo. Nadie puede venir a mandarme a mí. Por encima de mí, solo el pastor. Son gente que, como predicaba ayer el apóstol, decía: no se ha formado Cristo ahí. Porque, bueno, ahí Cristo no está por ningún lado. Porque es que por eso que yo digo que el centurión estaba pila. Él era pila. Ese centurión estaba activo, atento. Impresionante cómo él entiende, cómo él entiende lo que él necesitaba. Cuando usted se va al plano legal o jurídico, poder es un documento escrito donde se le otorga la potestad. Escuche la palabra. La potestad de realizar acciones en su nombre. Potestad le dan la autoridad a esa persona para que haga en su nombre. Y Jesús vino y dijo:
cree en mí, fe, cree. El que cree en mí, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano en los enfermos y serán sanados. En mi nombre, Él nos dio ese poder y esa autoridad para en el nombre de Jesús hacer milagros. El centurión sabía que él tenía el poder. Y él entendió que la autoridad no es estar sobre. Por eso cuando la gente quiere imponerse, nadie le hace caso. Usted ha visto líderes, jefes o lo que sea por ahí que la gente se impone. No, es que yo no sé qué, como que bueno, a mí por la mala nada. No me quiero, a mí nadie se me impone por la mala nada. ¿Y ese líder qué se cree? ¿Quién se cree que es para venir a hablarme así? Y tenemos gente que cree que la autoridad es estar sobre la gente, pero la autoridad es estar bajo. Porque todo el que está bajo va a tener a alguien siempre arriba. Porque si usted se pone a pensar, dice la palabra del Señor que Cristo es la cabeza de la iglesia. A Cristo le fueron sujetadas todas las cosas, pero Dios no se le sujetó a Cristo. El único que no se le sujetó fue Dios. El resto todo le fue sujeto a sus pies. Y si nos vamos a la casa, la cabeza es el esposo. Si nos vamos en el trabajo, usted siempre tiene un manager y el manager tiene un jefe y el jefe tiene el dueño de la compañía y mejor dicho, y si el dueño de la compañía no le hace caso a nadie, tiene mamá, tiene papá, o sea, siempre hay alguien arriba. Él entendía, el centurión entendía y era humilde. Porque cuando yo estoy bajo autoridad, yo obedezco. Fue lo que hizo Abraham. Y ya casi voy terminando. Para entender lo que significa un código de autoridad, usted busque la palabra código en donde usted quiera. Dice que código es la serie de símbolos que por separado no representan nada, pero al combinarlos puede generar un lenguaje comprensible solo para aquellos quienes lo entiendan. Estos códigos son tan poderosos que cuando usted viene a la iglesia y el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo, usted empieza a hablar en lengua y la gente no entiende, nadie entiende, ni siquiera el diablo entiende, pero solo Dios y usted se entienden. Porque el que habla en lengua habla misterios con Dios. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos porque, o sea, no hacemos ni recibimos porque no entendemos cómo se puede interpretar un código. ¿Sabe cuál es la manera para interpretar un código? Si se conoce la fuente. ¿De dónde proviene? El centurión sabía que Jesús no era de aquí. El centurión sabía que Él venía del cielo. El centurión sabía que Cristo tenía el poder y la autoridad sobre todo. Para entender y poder descifrar un código, usted necesita saber cuál es su objetivo, para qué sirve. Él sabía que Cristo había venido para libertar, que Cristo había venido para sanar, que Cristo había venido para sacar al cautivo, para libertarlo. Él entendía que el propósito de Cristo era morir por nosotros para darnos vida. El código me permite acceder a los sitios donde no está permitido la entrada de cualquier individuo. Es como una llave. Cuando yo entiendo el código de autoridad, yo comprendo que esa es la llave para desatar un milagro en mi vida. Cuando yo tengo fe, yo creo en Dios, estoy firme en Dios, permanezco firme en Él, no me muevo por nada, me dejo guiar, obedezco. Cuando yo tengo fe, nada ni nadie puede moverme, solamente Dios. Y es Él que se refleja en mí. Y para terminar, el centurión tenía amor. Dice la palabra en Corintios 13 que yo puedo tener todo,
pero si no puedo tener fe, pero si no tengo amor, nada soy. Él tenía amor porque dice la palabra que él amaba o quería, dice ahí, a su siervo. Dios les bendiga a todos.